El teclado es la mayor conexión con tu PC y la más directa, al igual que un ratón, ya que son las partes que más tocas, lo que significa que conseguir uno mejor puede suponer la diferencia más inmediata y directa, que incluso actualizar el procesador o la gráfica. Muy buenas gamers y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os vamos a hablar de todos los productos que necesitáis para poder jugar más y sobre todo mejor con vuestro PC o consola. Y ya que estás por aquí, pues dame un like y suscríbete, que no cuesta nada. La elección del teclado para un gamer es fundamental y clave. Necesitas algo que se adapte a tus habilidades naturales de juego y que sea cómodo para las largas sesiones de juego o de escritura también, Un diseño atractivo que acompañe a tu equipo tampoco está de más. Tanto si estás luchando en un buen FPS como si solo quieres una mejor experiencia de tecleo en general, eche un vistazo a esta selección de los mejores teclados para juegos. Pero antes, recuerda, ¿mecánico o no? Probablemente no quieras ni siquiera considerar un teclado no mecánico. Para la mayoría de los gamers, solo los teclados mecánicos ofrecen una experiencia digna de ser llamada la mejor. RGB o no. Puedes ahorrar un poco de dinero comprando un teclado con retroiluminación de un solo color, pero te vas a perder ese espectáculo de las luces del teclado por la noche. Si optas por uno sin retroiluminación, asegúrate que vas a jugar en una zona bien iluminada o eres un mecanógrafo muy hábil. Elige tu switch. Los mejores teclados para juegos utilizan distintos tipos de switches mecánicos que determinan esa sensación y el sonido de cada pulsación. Este año incluso hay más nuevos, como el interruptor Cherry Viola. El tipo de interruptor que elijas dependerá de tus preferencias personales a la hora de escribir y de jugar. ¿Y tamaño completo o un pelín más pequeño? Los teclados sin teclas dejan de lado el teclado numérico, se olvidan de él, mientras que los del 65% eliminan las teclas de navegación y los del 60% recortan también las teclas de dirección. Mientras que algunos usuarios quieren todas las teclas posibles, otros pues quieren el teclado más pequeño que te dé más espacio o un diseño más minimalista. Vamos a verlos. El teclado mecánico para juegos Mars Gaming MKX-TKL es el hermano pequeño del MK-TKL. Utiliza el tipo de switch OUTEMU SQ de alto rendimiento, que es un representante típico característico de la marca Mars Gaming, con una durabilidad de hasta 50 millones de pulsaciones de teclas. Vas a obtener toda la versatilidad de los teclados para juegos con la posibilidad de escribir con la máxima velocidad y precisión. Un excelente teclado para juegos todoterreno que puede satisfacer las necesidades de cualquier usuario. Y es que no cabe duda de que este pequeño teclado gaming va a ser tu mejor aliado para ganar tus partidas. Puedes elegir entre varios tipos de botones en este modelo. Por ejemplo, switches azules con un tipo más económico de teclado mecánico. Todos sus botones adoptan la tecnología de inyección dual y tecnología anti-ghosting completa. En la parte de la iluminación, este teclado retroiluminado utiliza tecnología LED Rainbow, con 5 colores fijos y 10 perfiles de iluminación predefinidos, que pueden producir efectos de iluminación muy chulos. La iluminación, los archivos de configuración y las macros no necesitan configurarse con software, como en otros teclados. Te va a sorprender realmente la estética tan chula y tan elegante, así como su diseño TKL ultra compacto que combina un reposamuñecas y patas que se pueden levantar para un uso más cómodo, que es un detalle común en un teclado ergonómico. No hay duda de que Mars Gaming MKX-TKL es uno de los teclados para juegos más económicos de todo el recopilatorio, pero es que apenas pasa de 25 euros. El Chrome Kernel está construido con un cuerpo de aluminio y tiene un diseño de teclas flotantes muy elegante. Aunque es baratito, no ha renunciado a switches de alta calidad como UTEMU y sistemas avanzados de iluminación LED RGB. Es un teclado diseñado para ser duradero. El uso de aluminio lo hace más estable sobre la mesa porque es más pesado que otros modelos de plástico. Y el fabricante eligió un diseño de teclas flotantes, lo que significa que el switch se coloca directamente sobre la base del aluminio sin ningún desnivel y la apariencia es muy elegante y muy fácil de limpiar. Debajo de las teclas están los interruptores OUTEMU Red, que son imitaciones de los famosos Cherry Red, pero muy baratitos y conservan casi todas las características, especialmente diseñados para videojuegos.
Son mecanismos muy lineales y suaves con una fuerza de disparo de 50 cn y tienen un recorrido de precisión de 2 mm con un máximo de 4. Cuenta con 2 patitas para elevarlo y 4 pies de goma antideslizante para que no se te mueva mientras te vicias. El cable trenzado tiene 1,8 metros de largo y termina en un conector USB chapado en oro que mejora la conectividad y resiste la corrosión del metal con el tiempo. ¿Y qué más contarte de este Chrome Kernel? Pues que incluye la creación rápida de macros, sistema anti-ghosting y 11 teclas con funciones multimedia para tener siempre los comandos más utilizados al alcance. La calidad no se ha ignorado, sus mecanismos de Utemu son de buena calidad y nos aseguran teclado durante muchos años, ya que el fabricante promete 50 millones de pulsaciones antes de que se rompa cualquier tecla. Pero también hay que tener en cuenta el precio, y es que es una pasada. Te lo dejo en el primer comentario. El teclado mecánico Redragon K530 Draconic 60% tiene 5 filas con teclas de tamaño normal. Perdemos aquí el teclado numérico del típico tamaño normal, ni las teclas de flecha, ni el bloque de Home, End, Page Up o Page Down que suele estar presente. La mayor diferencia con los teclados de 60% es la ubicación de la funcionalidad de las teclas alternativas, y es que no hay espacio literal para ellas. En la parte inferior del teclado hay 2 pies abatibles que te permiten elevar la parte trasera cuando se utiliza. Muy normal hasta aquí. Este teclado tiene un bonito color blanco que sin duda se diferencia del resto. En el lado izquierdo, pues vas a tener el puerto USB-C, el interruptor de encendido-apagado, el interruptor de selección de Bluetooth, el LED de Bluetooth y el LED de encendido. El cable USB tipo C tiene un conector en forma de L, lo que es agradable cuando se utiliza el teclado en modo cableado. Y es que este Draconic 530 cuenta también con iluminación RGB. Puedes elegir entre 13 preajustes diferentes, algunos de los cuales vienen con opciones de colores o de un solo color, y poder cambiar la dirección del movimiento. Pero si en tu caso quieres utilizarlo de forma inalámbrica con el Bluetooth 5.0 que alimenta la conectividad, no deberías preocuparte por la distancia a la que te encuentres del dispositivo. La mayor parte del tiempo es probable que estés cerca de tu ordenador, pero si te conectas a un ordenador o una tele en una distancia más alejada, no vas a tener ningún problema. El emparejamiento es muy sencillito. Con el interruptor de alimentación del teclado encendido, selecciona B1, B2 o B3 en el interruptor de Bluetooth y busca el teclado correspondiente en la configuración de tu portátil, de tu tablet o de tu ordenador. Una vez que lo hayas emparejado, al seleccionar esta configuración de Bluetooth, se va a emparejar automáticamente. Pero es que este Redragon K530 se puede usar directamente al sacarlo de la caja. Sin embargo, cuenta con una aplicación de software sencillita para crear macros y la vinculación de estas macros. Y además te permite cambiar muy fácilmente la iluminación RGB. Si estás buscando un teclado mecánico del 60% para jugar, no te vas a equivocar con el Redragon K530. Con un precio muy ajustado, ofrece un rendimiento excelente. El Logitech G413 es una versión orientada al gaming de teclado completo, que incluye el teclado numérico. Se centra en el tacto y el rendimiento de las teclas en lugar de los esquemas de iluminación y los botones de función adicionales, y por eso tiene un precio más baratito. Utiliza las teclas Romer G que tienen solo 1,5 mm en lugar de los 3 o 4 mm que necesitaría un teclado de cúpula o de membrana. Esto significa que no hay que empujar las teclas hasta los topes para registrar las pulsaciones, lo que permite reaccionar muy rápido en tus juegos. Este G413 Carbon cuenta con una superficie superior de aluminio cepillado, teclas negras e iluminación LED roja que se muestra a través de cada tecla. Si pulsas Fin y F8, el teclado pasa a modo de juego y desactiva la tecla de Windows. En el G413 puedes pulsar la tecla Fin y F7 para que los LEDs rojos pasen por 5 niveles de brillo, incluido el apagado. El panel superior de aluminio no se dobla ni se curva y mantiene la superficie de control nivelada en todo momento. Un par de patitas en el panel inferior eleva el ángulo del teclado unos grados para mayor comodidad, pero también funciona en una posición plana.
Logitech ha incorporado un par de características bastante llamativas, como un puerto USB 2.0 de paso en su panel trasero, lo que nos evita tener que ir hasta detrás del escritorio, o detrás de tu PC o buscar los puertos en tu portátil. Bastante cómodo si utilizas muchas memorias USB o si quieres conectar, por ejemplo, el ratón USB. El cable de este teclado es de 2 metros de largo, tiene dos conectores, uno para el teclado y otro para el puerto USB que os hemos dicho. Pero por desgracia esto va a ocupar dos puertos USB en tu PC y sobre todo más fastidiado en tu portátil. El G413 es un teclado gamer de nivel básico con interruptores mecánicos muy duraderos pero sin tantos detalles extras. Renuncias aquí a las luces de diferentes colores y un poco al sonido de las teclas, pero ganas verdaderos switches mecánicos y la capacidad de respuesta que siempre has querido. Si quieres comprar un teclado mecánico para juegos sin gastarte un pastizal y además quieres una experiencia de escritura sólida, no te vas a equivocar con este Logitech G413. El precio supera un poquito los 75 euros, nada más. El HK Gaming GK61 es un gran teclado para cualquiera que quiera mejorar sus rendimientos en los juegos o simplemente sumergirte en este mundo de los teclados gaming. ¡Qué vicio! También es muy económico y se puede actualizar con el tiempo. Es un teclado mecánico compacto 60% con interruptores ópticos intercambiables en caliente, estabilizadores, diferentes efectos RGB y además tiene diferentes capas programables para todas tus necesidades. Está fabricado con una gruesa capa de plástico y una placa de aluminio. Intentar flexionar esta placa es prácticamente imposible. Este tablero es muy robusto y te puede soportar una caída, si te llega el caso y eres un poco torpe. Pero es que además esta carcasa te da un aspecto muy limpio, muy chulo. En la parte posterior pues tienes 4 pies de goma para evitar que el teclado se deslice durante tus partidas. Y en la placa superior de aluminio en la que se montan los interruptores es blanca y puede rayarse con bastante facilidad al cambiar los interruptores. Sin embargo, el RGB se refleja muy bien en ella y se ve espectacular. El puerto USB-C de conexión se encuentra en la parte superior izquierda del teclado, una zona ligeramente empotrada. Este puerto pues te va a funcionar con la mayoría de los cables USB-C personalizados. En general, este teclado es una gran opción como tu primer teclado mecánico o si estás interesado en probar un interruptor óptico por primera vez. Los interruptores ópticos son más rápidos en cuanto al tiempo de respuesta y hacen que en el juego, especialmente en los juegos en los que la velocidad de reacción es importante, sea una experiencia más placentera. Pero es que si te digo que puedes encontrar este teclado en color blanco y con los switches Gateron Optical Red por un precio por debajo de los 80... ¿te vas a resistir? Si quieres el mejor teclado mecánico sin cables, el Razer Black Widow V3 Pro es el mejor. Mientras que algunos teclados inalámbricos están construidos para viajar o para llevarte a más sitios, el Black Widow Pro te ofrece todo: un tamaño, un volumen y la funcionalidad del teclado mecánico de tamaño completo, incluyendo incluso un dial de volumen táctil y de alta calidad, así como teclas multimedia adicionales, una placa superior de aluminio y teclas de plástico ABS de doble capa. Aquí Razer no ha escatimado para este teclado de juegos y lo ha dotado de 4 perfiles de memoria integrada, una vibrante y potente iluminación RGB por tecla, pero sin embargo este RGB no se adhiere a los perfiles, por los que los fanáticos del RGB más evolucionado, más chulo, van a tener que confiar en el software de Razer, el Razer Synapse, para estudiar y modificar todos los efectos personalizados. Pero eso sí, esta iluminación RGB se difunde muy bien entre las teclas que están bien espaciadas, logrando un brillo en toda la parte inferior de la fila de funciones muy chulo. La rueda de volumen también está destacada y aporta un estilo extra, pero para lo caro que es este teclado no me habría importado algo más. Y ya que lo pagamos, pues claro, te viene con un reposamuñecas muy bien acolchado, y es que muchos reposamuñecas gratuitos son pedazos de plástico que prácticamente los tienes que tirar, pero en este modelo te puedo decir que lo he probado a fondo, el reposamuñecas es una pasada, súper cómodo para jugar, escribir, trabajar, para todo.
Este teclado además facilita el emparejamiento con varios ordenadores. El botón para cambiar el sistema está colocado en el lado izquierdo y no se puede tocar accidentalmente. Podrás optar aquí por la conexión de 2,4 GHz, una conexión de Bluetooth o bien el cable USB-C trenzado y desmontable. Y también podrás optar por conectarlo con 3 dispositivos vía Bluetooth. Sin embargo, para los juegos se recomienda siempre la conexión HyperSpeed. Razer afirma que la velocidad aumenta hasta un 25% con respecto a cualquier otra tecnología inalámbrica. El Black Widow V3 cumple con el nivel y los estándares de la marca de Razer en cuanto a juegos de alta gama. Y es que a pesar de ser un teclado de conectividad inalámbrica, ha demostrado ser tan fiable como un teclado con cable, siempre que la duración de la batería no esté en las últimas. Desde las teclas de doble disparo hasta la rueda de volumen y el reposamuñecas espectacularmente fabricado, este teclado hace todo lo posible para ganarse su elevado precio. Y si quieres echarle un vistazo, te lo dejo aquí debajo, en la descripción del vídeo. Si estás buscando accesorios para tu PC gaming, puede que te interesen los vídeos de los mejores mouse gaming o los mejores teclados 60% gaming. Y hasta aquí este recopilatorio de los mejores teclados mecánicos. ¿Qué os ha parecido? Déjame un like y suscríbete que vienen más vídeos.